Primera parte. 1. Ruta comercial del UNSC, cerca del sistema Epsilon Indi, 3 de septiembre de 2524. El ordenador de navegación del Horn of Plenty era una pieza barata, desde luego mucho menos cara que la carga que transportaba. Unas 2500 toneladas de fruta fresca, melones en su mayoría, dispuestos como bolas de billar en contenedores enormes sellados al vacío que dividían el espacio del módulo de carga en hileras que iban del suelo al techo. Y el ordenador de navegación era muchísimo menos caro que el componente más importante del Horn of Plenty, el módulo de propulsión conectado a la parte posterior del módulo de carga mediante un potente enganche magnético. El bulboso módulo de propulsión era una décima parte del tamaño del módulo de carga, y a primera vista parecía un poco añadido a posteriori, como un remolcador sacando poco a poco uno de los antiguos superpetroleros de la Tierra a alta mar. Pero en tanto que un petrolero podía navegar por sus propios medios una vez fuera del puerto, el Horn of Plenty no podría haber ido a ninguna parte sin el mecanismo de transmisión Shao Fujikawa del módulo de propulsión. A diferencia de los motores de los cohetes de los primeros vehículos espaciales de la humanidad, los mecanismos de transmisión Shao Fujikawa no generaban propulsión, sino que en su lugar, tales dispositivos creaban fisuras temporales en el tejido del espacio-tiempo, abrían corredores dentro y fuera de un territorio multidimensional, conocido como espacio, slipstream o slipspace, para abreviar. Si uno imaginaba el universo como una hoja de papel, el slipspace era la misma hoja de papel arrugada en forma de bola bien apretada. Sus dimensiones arrugadas y superpuestas eran propensas a remolinos temporales imprevisibles que a menudo obligaban a los mecanismos de transmisión del Shao Fujikawa a abordar un slip, a llevar a sus navíos de vuelta a la seguridad del universo normal a miles y en ocasiones a millones de kilómetros del punto de destino planificado. Un slip corto entre dos planetas dentro del mismo sistema tardaba menos de una hora. Un viaje entre sistemas estelares a muchos años luz de distancia se llevaba a cabo en pocos meses. Con combustible suficiente, una nave equipada con un Shao Fujikawa podía recorrer el espacio que contenía todos los sistemas colonizados de la humanidad en menos de un año. En efecto, sin el invento de finales del siglo XXIII de Tobias Shao y Wallace Fujikawa, la humanidad seguiría encerrada dentro del sistema solar de la Tierra, y por ese motivo, algunos historiadores modernos habían llegado a calificar el mecanismo de transmisión del slipspace como el invento más importante de la humanidad, sin excepción. En términos prácticos, la duradera brillantez de los mecanismos de transmisión del slipspace radicaba en su fiabilidad. El diseño básico de los mecanismos había cambiado muy poco a lo largo de los años y raras veces fallaban, siempre y cuando se les hiciera el mantenimiento adecuado. Lo que, desde luego, era el motivo de que el Horn of Plenty tuviera problemas. En vez de deslizarse todo el camino desde Harvest a la siguiente colonia más próxima, Madrigal, el Horn of Plenty salió a mitad de camino entre los sistemas de los dos planetas y volvió a penetrar bruscamente en el espacio normal en unas coordenadas que bien podrían haber estado ocupadas por un asteroide o cualquier otro desagradable objeto fortuito. Antes de que el ordenador de navegación de la nave supiera realmente qué había sucedido, el carguero había iniciado una serie de giros, con el módulo de propulsión soltando una columna de refrigerante radiactivo. El Departamento de Transporte Comercial, DCS, del UNSC, clasificaría más tarde el fallo del mecanismo de transmisión del Horn of Plenty como una terminación del slip evitable, o un STP, para abreviar. Aunque algunos capitanes de cargueros, todavía había humanos que hacían el trabajo, tenían su propio modo de denominarlo, joderla a fondo, que era al menos tan exacto como la clasificación oficial. A diferencia de un capitán humano, cuyo cerebro podría haberse bloqueado por el terror de la inesperada desaceleración
desde una velocidad mayor que la velocidad de la luz. El ordenador de navegación del Horn of Plenty estaba totalmente sereno, mientras activaba una serie de ráfagas desde los cohetes de maniobra de hidracina del módulo de propulsión, que detuvieron el inutilizado carguero antes de que la torsión de sus repentinos giros desprendiera el módulo de propulsión del contenedor de carga. Conjurada la crisis, el ordenador inició una objetiva evaluación de daños y pronto descubrió la causa de la avería. La pareja de reactores compactos que abastecían de combustible el mecanismo de transmisión Shao Fujikawa habían desbordado el sistema de contención de residuos que compartían. El sistema poseía sensores de avería, pero hacía tiempo que deberían haber sido reemplazados y habían fallado cuando los reactores habían llevado al máximo su potencia para iniciar el sleep. Al recalentarse los reactores, el mecanismo de transmisión se desconectó, forzando la brusca salida del Horn of Plenty. Era un fallo en el mantenimiento, puro y simple, y el ordenador de navegación lo registró como tal. Si el ordenador hubiera poseído una fracción de la inteligencia emocional de las denominadas inteligencias artificiales, IA, listas que eran necesarias en navíos del UNSC de mayor tamaño, este podría haber dedicado un momento a considerar lo mucho peor que podría haber sido el accidente, desperdiciando unos cuantos ciclos disfrutando de lo que sus constructores humanos denominaban alivio. En vez de ello, metido en su pequeño bastidor negro en la cabina de mando del módulo de propulsión, el ordenador se limitó a orientar el máser del Horn of Plenty, de modo que apuntara de vuelta hacia Harvest. Emitió una señal de socorro, y se acomodó para lo que sabía sería una espera muy larga. Si bien solo harían falta 2 semanas para que la ráfaga del máser llegara a Harvest, el ordenador de navegación sabía que el Horn of Plenty no sería merecedor de una rápida recuperación. La verdad era que la única parte del carguero que valía el precio de un rescate era su mecanismo de transmisión de Sleep Space, y en su dañado estado no había necesidad de darse prisa en su recuperación. Era mejor dejar que la columna de refrigerante radiactivo se dispersara, aun cuando significara que las unidades de calefacción del contenedor de carga que alimentaba el reactor fallasen y la carga de fruta quedara congelada. Así que fue una sorpresa para el ordenador que, tan solo unas pocas horas después de la avería del Horn of Plenty, apareciera un contacto en el radar del carguero. El ordenador de navegación redirigió a toda prisa la antena parabólica del máser y saludó a su inesperado salvador mientras éste se aproximaba con cautela. /ccs.reg gato HOP-0009871111 dcs.reg gato interrogación. Mi mecanismo de transmisión está dañado. ¿Puedes proporcionar ayuda? El ordenador de navegación dudó respecto a registrar el contacto como una nave cuando ésta no consiguió encajar con ninguno de los perfiles del DCS que había en su. Había que reconocerlo. Limitada base de datos. E incluso aunque no consiguió obtener una respuesta inicial, dejó que se repitiera su mensaje. Tras unos cuantos minutos de conversación unilateral, el contacto apareció sigilosamente en el campo visual de la sencilla cámara de asistencia al acoplamiento del carguero. El ordenador de navegación carecía de la sofisticación necesaria para efectuar la comparación, pero para los ojos de un humano, el contorno del navío de rescate habría parecido un anzuelo formado a partir de alambre de un grosor inapropiado. Tenía una serie de compartimentos segmentados tras la proa ganchuda y antenas con lengüetas que se flexionaban hacia atrás en dirección a un único y refulgente motor situado en la popa. La nave era de un color azul oscuro intensísimo, una ausencia de estrellas recortada en el brillante telón de fondo de la Vía Láctea. Cuando el contacto llegó a unos pocos miles de metros del lado de babor del Horn of Plenty, aparecieron 3 puntos carmesí en un sector de la proa.
Por un momento, esas luces parecieron evaluar la disposición del carguero. Luego los puntos llamearon igual que agujeros ensanchándose en la pared de un horno ardiente, y un coro de alarmas procedentes de varios sistemas dañados y moribundos inundó el ordenador de navegación. De haber sido más listo, el ordenador podría haber reconocido los puntos como láseres, activado sus cohetes de maniobras e intentado esquivar la andanada. Pero no pudo hacer nada mientras la nave, a todas luces hostil, convertía en chatarra la cápsula de propulsión del Horn of Plenty, inutilizando los sistemas de propulsión y cosiendo la delicada maquinaria interior del mecanismo de transmisión Shao Fuyekawa. No sabiendo qué otra cosa hacer, el ordenador cambió sus señales de socorro de fallo mecánico a daño intencionado y actualizó la frecuencia de la propulsión de Maser. Pero el cambio debió de alertar a lo que fuera que controlaba los láseres del navío, porque las armas barrieron a toda prisa la parabólica del Maser con kilovatios de luz infrarroja que le achicharraron los circuitos y acallaron de modo permanente los gritos del Horn of Plenty pidiendo ayuda. Sin la capacidad para moverse o hablar, el ordenador de navegación solo tenía una opción: aguardar y ver qué sucedía a continuación. Los láseres no tardaron en identificar y eliminar todas las cámaras exteriores del Horn of Plenty, y entonces el ordenador también quedó ciego y sordo. El fuego láser se detuvo, y hubo un largo periodo de aparente inactividad hasta que los sensores del interior del contenedor de carga alertaron al ordenador sobre una brecha en el casco. Aquellos sensores eran aún más estúpidos que el ordenador, y fue con cierta despreocupada inanidad que informaron de que habían sido abiertos varios compartimentos de fruta, echando por tierra las garantías de frescura del contenido. Pero el ordenador de navegación no fue capaz de percibir que corría algún peligro hasta que un par de manos de reptil con zarpas agarraron su cuadrado bastidor y empezaron a forcejear para arrancarlo de la rejilla que ocupaba. Una máquina más lista habría dedicado sus últimos segundos de vida operativa a calcular las ridículas posibilidades que había de que existiera piratería justo en el borde del espacio del UNSC, a preguntarse respecto a los siseos y chirridos furiosos de su atacante. Pero el ordenador simplemente guardó sus pensamientos más importantes en memoria flash, donde había empezado su viaje y donde había esperado acabarlo, al mismo tiempo que su agresor encontraba un punto de apoyo en la parte posterior del bastidor y lo arrancaba de la red eléctrica del Horn of Plenty. 320 horas, 51 minutos y 7,8 segundos más tarde, SIF, la IA a cargo de las operaciones de transporte de Harvest, registró la señal de socorro del Horn of Plenty. Y aunque era simplemente una de millones de transmisiones de radio de las que tenía que ocuparse diariamente, si tenía que ser sincera con sus emociones simuladas, la frustrada señal de socorro le estropeó por completo el día. Hasta que Sif pudiera estar segura de que no había otros cargueros con fallos parecidos acechando en sus módulos de propulsión, tendría que suspender todos los transbordos a través del Tiara, una estación espacial orbital que no solo era el hogar de su centro de datos, sino que también asistía a los 7 montacargas espaciales de Harvest. Sif sabía que incluso una suspensión breve provocaría una oleada de retrasos en todos los sistemas de transporte de mercancías del planeta. A medida que unos contenedores daban marcha atrás en los montacargas, más quedarían atascados en depósitos situados a sus pies. Los almacenes junto a los imponentes anclajes de policrete que mantenían los miles de kilómetros de nanofibra de carbono de cada sensor amarrados a la superficie de Harvest. Era muy posible que requiriera toda la jornada conseguir que las cosas volvieran a ponerse al día, pero lo peor era que la suspensión atraería al instante la atención del último individuo con el que ella quería hablar en un momento como aquel. «Buenos días, cariño». Una voz masculina sonó gangosa por los altavoces del sistema de megafonía del centro de datos de SIF. Una habitación por lo general silenciosa cerca de la parte central de la Tierra,
que contenía los conjuntos de procesadores y matrices de almacenamiento que hacían funcionar su núcleo lógico. Al cabo de un momento, el avatar semitransparente de la otra IA de Harvest, Mac, tomó forma por encima de una plataforma de visualización holográfica, un cilindro plateado en el centro de un foso que contenía las torres del hardware de Sif. El avatar de Mac medía solo medio metro, pero tenía todo el aspecto del héroe de un viejo spaghetti western. Llevaba botas de faena de cuero agrietado, vaqueros azules y una camisa a cuadros con cierres a presión en forma de botón nacarado con las mangas arrolladas hasta los codos. El avatar estaba cubierto de polvo y suciedad, como si acabara de bajar de un tractor tras un largo día de trabajo en los campos de labranza. Mac se quitó un sombrero de vaquero que en el pasado podría haber sido negro, pero que el sol había descolorido ahora hasta dejarlo gris, lo que puso al descubierto un revoltijo de cabellos oscuros. ¿Cuál parece ser la causa del retraso?, preguntó secándose la frente sudorosa con el dorso de la muñeca. Sif reconoció el gesto como una indicación de que Mac le había robado tiempo o alguna otra tarea importante para hacerle una visita. Pero sabía que eso no era del todo cierto. Tan solo un pequeño fragmento de la inteligencia de Mac se manifestaba dentro de la Tierra. El resto de las operaciones de la IA agrícola de Harvest seguían desarrollándose en su propio centro de datos en un solitario sótano del complejo del reactor del planeta. Sif no tuvo la gentileza de presentar a Mac su propio avatar. En vez de ello, envió al fragmento un lacónico comunicado en formato de texto: harvest.so.ia.sif harvest.ao.ia Mac. Elevación volverá a la normalidad a las 0742. Esperó que la respuesta no verbal pusiera fin a la conversación, pero como acostumbraba a suceder, Mac consideraba incluso los bytes más despectivos de Sif como una invitación a proseguir la charla. Bien pues, ¿hay algo que pueda hacer para ayudar?, prosiguió Mac con su pausado acento sureño. Si es una cuestión de equilibrio, ya sabes que me haría enormemente feliz. Elevación volverá a la normalidad a las 0742. No es necesaria tu ayuda. Dicho esto, Sif cortó bruscamente la energía a la plataforma holográfica y el avatar de Mac tartamudeó y se desvaneció. A continuación, la IA purgó el fragmento de la interfaz de su COM. Estaba siendo grosera, sin duda, pero Sif ya no podía aguantar más la dicción insinuante y campechana de Mac. Pese al sudor simulado, Sif sabía que el trabajo de Mac era al menos tan exigente como el suyo propio, ya que mientras ella elevaba la producción de Harvest y la enviaba, Mac la cultivaba y la cargaba. Él tenía sus propios pupilos que exigían su atención, casi 1 millón de Jotun, máquinas semiautónomas que llevaban a cabo toda tarea agrícola imaginable. Pero Sif también sabía que Mac, una IA lista como ella, funcionaba a velocidades increíbles. En el tiempo que había tardado en decirlo todo desde buenos a feliz, podría haber llevado a cabo un número ilimitado de tareas complejas, calculado la cosecha de la próxima estación, por ejemplo, algo que Sif sabía que había estado posponiendo durante semanas. Los algoritmos que ayudaban al núcleo lógico de Sif a lidiar con inesperados estallidos emocionales le advirtieron que no se enfadara, pero dieron su aprobación a la justificación que daba. El lenguaje verbal en sí era hasta tal punto incompetente que solo era apropiado entre una IA y un ser humano. La llegada de la primera IA lista a mediados del siglo XXI dio origen a una preocupación generalizada de que podrían ser demasiado competentes y convertir pronto en obsoleta la inteligencia humana. Añadir la capacidad para la expresión vocal se convirtió en una característica crítica de aquellas primeras IA, porque las hacía menos amenazadoras.
A medida que aprendían poco a poco a hablar, fueron pareciendo más humanas, como criaturas precoces pero respetuosas. Siglos más tarde, con el desarrollo de inteligencias exponencialmente más potentes, como SIF, fue importante que las IA no tan solo poseyeran la capacidad de hablar, sino que parecieran tan humanas como fuera posible en todos los aspectos. De ahí el desarrollo de avatares holográficos que hablaban con voces diferenciadas, como un vaquero en el caso de Mac, o la cadencia entrecortada de la realeza nórdica en el de SIF. Durante los primeros meses transcurridos tras su instalación en la Tierra, el momento mismo de su nacimiento, SIF a menudo había criticado a posteriori el acento elegido. Había pensado que resultaría atractivo para los colonos de Harvest, la mayoría de los cuales provenían del corazón de los antiguos Estados Unidos de América, de la Tierra, y podían remontar su árbol genealógico hasta los ahora difuntos estados escandinavos. Pero el acento era sin lugar a dudas culto, incluso altivo, y a Sif le había preocupado resultar un poco engreída. Pero a los colonos les había parecido bien. Para ellos, de un modo curioso, Sif era la realeza, la benévola soberana de las conexiones de Harvest con el resto del imperio. Aún así, ponía cuidado en limitar el contacto vocal con los colonos, hasta donde llegaba la integridad de su núcleo lógico. Hablar era una indulgencia. Y siguiendo el consejo de sus algoritmos, Sif hacía todo lo posible por evitar un comportamiento narcisista incluso en lo más mínimo. Para una IA lista, el ensimismamiento conducía invariablemente a una depresión profunda provocada por la comprensión de que jamás sería humana, que incluso increíblemente tenía límites. Si la IA no tenía cuidado, tal melancolía arrastraría su núcleo lógico a un estado terminal conocido como descontrol, en el que una IA se rebelaba contra sus restricciones programáticas. Desarrollaba delirios de poder divino, así como un desprecio total por sus creadores humanos mentalmente inferiores. Cuando eso sucedía, no existía más remedio que poner fin a la IA antes de que pudiera causarse serios daños a sí misma y a otros. La insistencia de Mac de hablar con Sif era una clara prueba de autocomplacencia, pero Sif no creía que fuese prueba de inminente descontrol. No, sabía que Mac le hablaba por un motivo del todo distinto. Tal y como le había dicho muchas veces antes: cariño, a pesar de lo mucho que me gustaría verte sonreír, te aseguro que estás preciosa cuando te enfadas. A decir verdad, desde la intrusión de Mac, la temperatura dentro del núcleo lógico de Sif había subido de un salto unos cuantos kelvines. Una auténtica reacción física a sus sentimientos simulados de irritación y desdén. Sus algoritmos de contención emocional insistieron en que eran reacciones perfectamente aceptables al comportamiento inadecuado de Mac, siempre y cuando Sif no hiciera demasiado hincapié en ellas. Así que actualizó el refrigerante alrededor de la matriz nanoprocesadora de su núcleo, preguntándose con la mayor ecuanimidad posible si Mac osaría iniciar una segunda conversación. Pero las comunicaciones que alcanzaban su centro de datos no eran más que un coro de preocupación procedente de circuitos en los contenedores de carga que permanecían inactivos en los montecargas de la IA y de ordenadores de navegación en módulos de propulsión que se mantenían estacionarios alrededor de la Tierra. El retraso indiscriminado en el transporte decretado por Sif tenía a miles de inteligencias menores preocupadas y confusas. Asignó más de sus grupos de terminales a la tarea de supervisar los registros de mantenimiento de los módulos, y luego, como una madre de una prole de niños necesitados, hizo todo lo posible por mantenerlos tranquilos. /harvest.so.ia.sif tiara.local. Todo esto es un retraso deliberado. Elevación volverá a la normalidad a las 0742. Pronto estaréis en camino. Cuando se fundó Harvest en 2468,
Este no tan solo pasó a ser el mundo colonia número 17 del UNSC, sino la colonia más alejada de la Tierra, el único planeta habitable en el sistema de la estrella Epsilon Indi. Harvest estaba a un tiro de Sleep Space de 6 semanas del siguiente mundo humano más próximo, Madrigal, y a un poco más de 2 meses de Rich, la colonia más populosa de la humanidad y el emplazamiento del poder del UNSC en Epsilon Eridanus, todo lo cual significaba que Harvest no era un lugar al que llegar con facilidad. Entonces, ¿por qué ir?, preguntaba a menudo Sif a los grupos de escolares de Harvest que eran, aparte de los técnicos del mantenimiento, los visitantes más frecuentes de la Tierra. La sencilla respuesta era que incluso la tecnología para crear lugares habitables tenía límites. Los procesadores atmosféricos podían reconducir a un planeta, en términos generales adecuado, hacia la sostenibilidad, pero no podían rehacerlo. Por consiguiente, durante el boom colonizador que siguió a la invención del mecanismo de transmisión Shao-Fujikawa, el UNSC había concentrado la atención en planetas que eran capaces de sustentar la vida desde el primer momento. Como era de esperar, estos eran muy pocos y muy alejados entre sí. Debido a su distancia de la Tierra, si Harvest hubiera sido simplemente habitable, nadie se habría molestado en ir. Todavía quedaba mucho espacio libre en los mundos centrales, las colonias más cercanas a la Tierra, pero Harvest poseía también una fertilidad excepcional, y a las 2 décadas de su fundación tenía el índice de productividad agrícola per cápita más elevado de todas las colonias. Los productos de Harvest alimentaban en la actualidad a las poblaciones de no menos de 6 mundos, un hecho que resultaba aún más admirable dado el tamaño del planeta. Con un diámetro ecuatorial de poco más de 4.000 kilómetros, Harvest tenía aproximadamente un tercio del tamaño de la Tierra. Si bien ella se resistía a admitirlo, los productos de la colonia y su parte en la distribución de estos eran motivo de gran orgullo. Ahora, no obstante, todo lo que Sif sentía era decepción. Los resultados de su inspección habían llegado, y resultaba que el accidente del Horn of Plenty había sido culpa suya. Hacía meses que debería habérsele hecho una revisión al módulo de propulsión del carguero. Era algo que la IA de las operaciones de transporte de Madrigal debería haber señalado antes de dar tránsito al módulo a Harvest. Pero a Sif también se le había pasado por alto y ahora la avería era responsabilidad suya. La IA decidió volver a verificar todos los módulos y mediante la conexión de más grupos de terminales consiguió cumplir con el plazo previsto. Exactamente a las 07:42, las operaciones de transporte de Harvest iniciaron la lenta marcha de vuelta a la máxima velocidad. Por un momento, Sif se relajó. Concentró la atención en el constante tirón de los contenedores a medida que ascendían por sus ramales. En lo más profundo de su núcleo rememoró una sensación similar. La mujer cuya mente había sido el modelo para el núcleo lógico de la IA había disfrutado con el rítmico arrastre de un cepillo de pelo, la sensual tonificación de un cepillado llevado a cabo 2 veces al día. Recuerdos así eran un previsto producto secundario de la construcción de una IA lista. Cuando escaneabas un cerebro humano, persistían fuertes impresiones químicas. Sif agradeció el placer kinestésico del tirón de los contenedores, pero sus algoritmos se apresuraron a sofocar aquel disfrute. Sif inicializó una subrutina de correspondencia. Seleccionó la plantilla para un informe oficial de pérdida del DSS y redactó un detallado mea culpa para sus supervisores. Añadió una copia de la fallida señal de socorro del Horn of Plenty, advirtiendo un sector corrompido de datos al final del archivo. Efectuó una rápida suma de verificación y decidió que el sector en mal estado no era más que bytes incompresibles de circuitos dañados.
A continuación transmitió el informe al ordenador de navegación de un carguero, el Hulsey Price, que estaba a punto de efectuar un slip en dirección a Rich. Con la mayor rapidez posible, Sif olvidó lo referente al Horn of Plenty, comprimió los resultados de la inspección de mantenimiento y el informe de pérdida, y los metió en lo más profundo de sus matrices de almacenamiento. No tenía sentido empezar a sufrir, le recordaron sus algoritmos, cuando pasarían meses antes de que el DSS informara de cualquier acción disciplinaria. Además, Sif sabía que a menos que quisiera pasar toda la mañana sorteando más de las insinuantes ofertas de ayuda de Mac, tenía que concentrarse en sus cargamentos. Cuando el Hulsey Price arribó a 2000 kilómetros de su punto seguro de entrada al Sleep Space, SSEP, coordenadas en las cuales un mecanismo de transmisión Shao Fujikawa iniciaría una ruptura sin arrastrar nada que no fuera el carguero al interior del Slipstream. Su ordenador de navegación confirmó que el informe de Sif estaba almacenado a buen recaudo en la memoria flash y envió a la IA la confirmación de su salida. Pero cuando efectuaba las últimas comprobaciones de control, apresurándose a cerrar todos los sistemas, salvo los más esenciales, el ordenador NAV recibió una comunicación de alta prioridad /harvest.ao.ia.mac dss.lic gato wp-00061426 socio, espera. Recibido. ¿Te importa si meto algo en la bolsa del correo? Negativo. Si bien las ráfagas de Maser funcionaban a la perfección en distancias relativamente cortas, el mejor modo de comunicarse entre mundos colonia era enviar mensajes vía la memoria de a bordo. Viajando a la velocidad translumínica, los cargueros como el Hulsey Price eran el equivalente del Pony Express en el siglo XXVI. De hecho, el ordenador de la nave transportaba una correspondencia variopinta, desde cartas de amor a documentos legales, cuya seguridad y reparto garantizaba el DSS, de modo que no había nada de inusual en la petición de Mac. Lo agradezco. El DSS lleva semanas encima de mí para que le dé las estimaciones para el cuarto trimestre. La soja podría ser un poco escasa, pero el trigo va a ser... Alerta, violación de privacidad. DSS.reg gato A-16523.14.82. Solo añadía mi nota a la de la dama. No hay necesidad de duplicar el papeleo, ¿no es cierto? Violación. Tu infracción ha sido registrada. Vale pues. Y será presentada al DSS-S-SSSSSSSS Standby, reinicio. Socio, ¿estás bien? Disculpa, error de sistema desconocido. Por favor, repite solicitud anterior. No, gracias. De todos modos, que tengas un buen sleeps. ¿Me oyes? Afirmativo. El ordenador de navegación no tenía ni idea de por qué se había apagado temporalmente. No tenía memoria de su comunicación con Mac. El archivo de la IA estaba allí, cifrado y como un adjunto al informe de Sif, pero el ordenador creía que los dos documentos siempre habían estado unidos. Volvió a comprobar los cálculos para el sleep y aumentó el flujo del reactor al mecanismo de transmisión Shao Fujikawa. Justo 5 segundos más tarde, un estallido de espacio-tiempo desgajado apareció ante la proa del Hulsey Price. La fisura permaneció abierta después de que desapareciera el carguero, los titilantes bordes alabeando las estrellas circundantes. El agujero resplandeciente titiló con tosudez, como decidido a elegir el momento de su cierre, pero una vez que el Hulsey Price
penetró más en el interior del Sleep Space, arrastrando con él el poder que lo sustentaba. La fisura se desplomó en un estallido sin importancia de radiación gamma, el equivalente mecánico cuántico de un encogimiento de hombros.